Agradecemos su valioso tiempo y la espera. Les damos la bienvenida a este espacio en el que podemos escuchar la experiencia de profesionales que nos permitirán descubrir las diferentes maneras en las que podemos optimizar nuestros recursos. Para dar inicio, quisiera solicitar su apoyo para desactivar cámaras y audios de sus dispositivos. Sin más preámbulo, damos comienzo, no sin antes presentarles a nuestro ponente del día de hoy, quien nos hablará de Manzanillo como principal aduana impactada por el COVID-19, el licenciado Alejandro García, quien es gerente general de Cabrera Llamas en la oficina del puerto de Manzanillo, clasificador arancelario certificado y mandatario aduanal con más de 15 años de experiencia. Adelante, licenciado Alejandro. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Alejandro García. Agradezco primeramente el tiempo a Grupo Prasad, a Grupo Llamas por este espacio adicional y a todos ustedes por estar conectados y atender esta presentación. Espero que el día de hoy, con esta información que presentemos, puedan llevar a cabo realmente sus ahorros en cuanto a tiempo, en despacho en esta aduana de Manzanillo, siendo una aduana muy importante. Entonces comenzamos con esta presentación. En cuanto a temas, el módulo está separado en 3 temas principales, con el fin de tener una vista completa de la situación actual. La primera es la introducción al puerto de Manzanillo. Aquí veremos la actualidad, funciones y proyecto de crecimiento. En la segunda, impacto México y a la operación del puerto de Manzanillo por COVID en China, lo que representa en este puerto marítimo en el flujo de las mercancías para México y el impacto que está teniendo hoy en día esta emergencia sanitaria. Por último, en el tercer punto, vamos a ver las tácticas a implementar. Aquí conoceremos qué opciones actualmente cuentan los importadores y exportadores en este puerto de Manzanillo para efecto y con el objetivo de incentivar este uso de beneficios, así mejorando tiempos y disminuyendo costos. A nivel nacional, hay que comentarlo, que el 100% de las mercancías que ingresan en contenedor a nuestro país mediante puertos marítimos, el 46% en promedio ingresan por el puerto de Manzanillo. Y hablando únicamente del ingreso por el Océano Pacífico a México, alcanza el 68%. El puerto de Manzanillo tiene una zona de influencia al interior de la República de manera regular de 17 estados dentro del país. Se ha posicionado como la principal aduana de entrada en el manejo de mercancías para comercio exterior, para las zonas centro del país, Bajío y occidente, obviamente. A nivel internacional, la zona de influencia del puerto de Manzanillo alcanza hasta 145 destinos mediante casi 30 líneas navieras que operan en este puerto. Cabe resaltar que el puerto de Manzanillo es el puerto número 1 en México en cuanto a manejo de carga y número 3 en Latinoamérica. Únicamente superado por el puerto de Colón en Panamá, en el Atlántico, y el puerto de Santos de Brasil, también en el Atlántico. El puerto de Manzanillo cuenta con instalaciones para atender, además de los buques, para carga y descarga, servicios para ferrocarril y transporte terrestre. Todo esto para el manejo, principalmente, de los siguientes tipos de carga. En carga general, se atienden a la importación de parafina, fertilizantes, tripline, productos de acero, rollos de papel, autopartes, refacciones, vehículos terminados y ganado. En carga agrícola podemos comentar productos como la canola, el trigo, el nabo, avena, sorgo, entre otros. En cuanto a granel mineral, se operan cemento, fertilizantes minerales, urea, concentrado de zinc, azufre, pellets de diferentes materiales ferrosos, nitrato de potasio, entre otros. En cuanto a carga contenerizada se trata, se operan principalmente leche en polvo, perecederos, ropa, calzado,
productos químicos, electrodomésticos, eléctricos, partes para automóvil, refacciones, tequila, cerveza, entre otros. En el actual puerto de Manzanillo cuenta con una extensión territorial de 437 hectáreas, que incluyen agua y tierra, con diferentes empresas que operan de manera especializada por el tipo de carga, como lo vimos en la lámina anterior. Desde el año 1992, casi en todos los años se ha mantenido un alza en las operaciones en ese puerto, a excepción de los años 2008 y 2009, donde se presentó la recesión económica mundial, que todos vivimos en ese entonces. También en el 2019 hubo una ligera baja en la operación respecto al año 2018, donde se operaron 3.069.183 contenedores contra 2018, donde se operaron 3.078.513 contenedores. La diferencia fue de un poco más de 9.000. También es importante comentar que los puertos en México se sumaron a una lista de 33 países miembros que conforman la Mesa Redonda de Autoridades Portuarias, mesa que fue instalada en abril de este año por la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que a su vez forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Dichos países miembros cumplen con un papel muy importante para la continuidad de la operación marítima. Lo anterior fue derivado de las gestiones hechas por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Al inicio de la pandemia, que todos lo vivimos, sí quiero hacer un comentario en este punto. Hubo casos donde, aunque el puerto de Manzanillo y puertos en México hubo operación ininterrumpida de atención a buques y a carga, hubo muchos casos donde para cumplir y atender las situaciones del tema de salubridad, para ingreso, por ejemplo, al tema de recintos, había, por la gran cantidad y cúmulo de personas y dependientes que iban a hacer, por ejemplo, previos reconocimientos, el tiempo de espera para ingreso sí se prolongó. Por tanto, sí hubo afectaciones en algunos casos respecto al tema de tiempos de respuesta derivado de estos procesos que cada uno de los actores del puerto de Manzanillo tuvieron, ¿verdad? A continuación, vamos a reproducir un breve video donde se muestra el proyecto del Vaso 2 de la Laguna de Coyutlán, donde la Administración Portuaria da a conocer esta importante obra para poder abastecer el aumento sostenido de la operación de Manzanillo que ha tenido los últimos años. La Administración Portuaria Integral de Manzanillo, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trabaja en la expansión del puerto más importante del país en carga contenerizada, el segundo vaso de la Laguna de Coyutlán. Esta obra pretende dar solución a los problemas que aquejan al puerto de Manzanillo, como la limitación de acceso a grandes buques debido a la infraestructura de navegación, la saturación de terminales, la congestión vial y la pérdida de cargas. Esta obra contempla distintas etapas, entre las que destacan la construcción de una macroaduana, un túnel carretero que conectará los dos recintos portuarios y desarrollará múltiples acciones para la disminución del impacto ambiental. Todas estas representarán un mayor rendimiento de las actividades portuarias y aduaneras, asegurando incremento de empleos y de negociaciones con los mercados extranjeros. La ampliación del puerto de Manzanillo en el Vaso 2 de la Laguna de Coyutlán va a permitir tener nuevas áreas de desarrollo portuario. Actualmente, el puerto de Manzanillo cuenta con 437 hectáreas. El Vaso 2 de la Laguna Coyutlán ofrece 1.900 hectáreas más que se van a poder utilizar para el desarrollo portuario de Manzanillo. Y esto solo confirma, revela el crecimiento que ha denotado Manzanillo como puerto desde 1971. Pues Coyutlán viene a reforzar lo que ha reforzado el puerto actual de Manzanillo. Manzanillo es el puerto más importante del país. Con esto, creemos que seguirán siendo, todos los puertos son importantes,
Por supuesto, Veracruz lo es en el Golfo, pero Manzanillo yo creo que seguirá siendo líder, porque además los importadores y exportadores prefieren Manzanillo muy poco. Porque cuando crece nuestro puerto, crecemos todos. Gobierno de México. Muy bien. En este punto importante, sin duda, el proyecto de crecimiento que acabamos de ver, presentado por API, que ya se venía comentando desde años anteriores, pero ya se tiene un proyecto trazado, lo cual nos da a los actores que operamos en Manzanillo, pues una visión más clara de dónde va el tema de crecimiento y ayuda a la certidumbre para efectos de inversión en los diferentes ámbitos. Entrando a al segundo tema de este módulo, donde se va a atender el impacto a México y a la operación en el puerto de Manzanillo por COVID en China, aquí vamos a iniciar con una pregunta. Esta es, ¿por qué impacta de esta manera? Primero debemos comentar que México posiciona a China como su segundo socio comercial en el mundo, después de Estados Unidos. De entrada, pues esto nos impacta demasiado. En China estamos ubicados, están ubicados 7 de los 10 puertos más importantes por movimiento de carga marítima, lo que afectó a gran escala el comercio internacional como todos lo sufrimos. Para ubicarnos en esta gráfica, contra los movimientos del puerto de China, el Manzanillo se posiciona en el ranking en el número 64. Entonces, sí hay una gran brecha entre la cantidad de operaciones que mueven. Adicionalmente, en China desde el mes de enero se vieron las primeras afectaciones reportadas por el tema de pandemia. Seguido en el mes de febrero por la celebración de su año nuevo, que también tuvo un impacto. Fecha donde China, la fábrica del mundo, como le comentan, como le llaman, ya estaba siendo afectada considerablemente. Y hablando desde el punto de vista logístico, en tanto sus vías de comunicación, empresas fabricantes, líneas de transporte en diferentes modalidades, terminales en puerto, así como autoridades aduaneras. En este mapa podemos ubicar a Wuhan y su relación con los 7 puertos comentados, donde inició la pandemia según los reportes de la OMC. De vuelta en México, y hablando del número y cantidades, la aduana de Manzanillo representa para el Servicio de Administración Tributaria, en términos de recaudación, en impuestos como IVA, IGI, IEPS, PTA e ISAN, para el primer cuatrimestre de 2020, más de 125,000 millones de pesos, por lo que únicamente es superada por la aduana de Nuevo Laredo, que ya en su momento la comentó nuestro colega Luis Martínez. La estadística de operación en este puerto, en los meses de enero a mayo del 2019 contra 2020, se mide la baja, lamentablemente. Donde podemos comentar que para TEUs, por sus siglas 20 Foot Equivalent Unit, o contenedores de 20 pies, ha habido una disminución del 3.8%. En cuanto a tonelaje de la misma carga movida en los contenedores, la afectación fue un poco más, llegando a 4.9%. La importación de automóviles terminados es la industria más afectada según los registros y estadísticas, la cual a mayo se suman 29.1%. También hablando de números positivos, en cuanto a carga mineral, la carga y cuenta ha aumentado hasta un 13.4% respecto al año pasado. Y en cuanto a granel agrícola, sumó 8.3%. Esta última gracias a la industria agroalimentaria de México. Hablando específicamente de carga que se mueve en contenedores en este puerto, que es el principal método para el traslado de mercancías en México, el mayor impacto en el comercio se registró en marzo de este año, donde la baja en cuanto a cantidad de contenedores fue de 58,436 TEUs, que representa
22.49% menos que marzo del 2019. Para darnos una idea de la baja solo ese mes de marzo, en el puerto de Mazatlán no supera la misma cantidad de contenedores ni en todo un año, lo cual nos ayuda a dimensionar esta situación. También se debe de comentar que en el mes de mayo de este año, el comercio que ingresa y sale del país por este puerto presentó una considerable recuperación, como podemos ver en las gráficas. A continuación, entramos al tercer tema de este módulo, que definitivamente es el más importante, que son tácticas a implementar, las cuales presentamos mediante un enfoque estratégico y que puede ser gestionado por muchos de ustedes en su caso, desde sus departamentos de logística o tráfico. Precisamente la alineación de objetivos en sus departamentos y las de sus socios comerciales en esta cadena de suministro definitivamente hará la diferencia. A su vez, para este tema lo separamos en dos puntos. El primero es el análisis de riesgo en socios comerciales actuales. Y el segundo es la implementación de procesos para aumentar la eficiencia en sus empresas. En este primer punto, recomendamos realizar un análisis de riesgo de sus principales socios comerciales, con el objetivo de identificar las amenazas y fortalezas de cada uno de estos, para así asegurar que la cadena de suministro de sus empresas no esté vulnerada adicionalmente por esos actores. Ya no comentemos el tema de pandemias o económicas. Las preguntas que debemos plantearnos para iniciar este análisis de riesgo y definir directrices a tomar son las siguientes. ¿Quién es mi agente aduanal? Esta pregunta es muy importante por la especialización que éste debe de tener en la industria donde presenta el servicio. Cada empresa debe conocer quién es su agente aduanal, si opera directo o de manera indirecta y los medios para ello. Otra pregunta es, ¿cuenta con procesos que aseguren despachos en tiempo y forma? Al momento de contratar un agente aduanal, se debe de verificar esta información, no únicamente quedarse con lo que el representante de ventas le mostró. En este punto les doy un ejemplo. Actualmente varias empresas importadoras y exportadoras que operan con carrera llamas, en nuestro caso, mediante su departamento de calidad de estas empresas o inclusive el departamento de compliance, realizan visitas a nuestras instalaciones para verificar que dichos procesos se lleven a cabo. Aquí la pregunta adicional que hacemos para ustedes es, ¿ustedes lo hacen? Hoy en día, ¿qué mecanismos tienen en sus departamentos de logística y tráfico implementados para atender esas situaciones? Todo esto con el objetivo de asegurar de manera interna en sus empresas y plantas productivas la continuidad de la operación. Una pregunta adicional, hablando de procesos, es, ¿su agente aduanal puede demostrar que estos funcionan y que son efectivos? Es decir, si son auditados y dichos procesos están certificados. ¿Cuenta con planes de continuidad de operación para sus clientes? Aquí la famosa pregunta que todos nos hemos hecho, ¿qué pasa si? ¿Verdad? Una pregunta adicional, que también es muy importante y más que nada hoy en día y los últimos 3 meses, es, ¿qué servicios digitales ofrecen? En la actualidad, en los últimos meses que hemos vivido esta pandemia, este tema juega un rol muy importante en las organizaciones y en las empresas. Toda vez que hay más colaboradores mediante trabajo de home office, donde estos deben continuar presentando los mismos estándares de calidad para sus productos o servicios. Sobre ese tema, hemos visto que las empresas que mejor han salido libradas durante la pandemia son precisamente las empresas que prestan servicios mediante servicios digitales o servicios electrónicos, las cuales iniciaron esos procesos meses atrás, inclusive años atrás. Otro tema importante en el tema de digitalización y servicios electrónicos es el tema de los ataques cibernéticos. Otra pregunta adicional aquí es, ¿han escuchado que alguna empresa, inclusive Secretaría Gubernamental, ha sufrido de esto? Volviendo al tema del home office,
¿Qué medidas implementaron ustedes con sus colaboradores para resguardar la seguridad de la información? Por último, en el caso de la agente aduanal, esas medidas o de qué manera esta agente aduanal me está ayudando a simplificar procesos mediante alguna interfase o servicios web. Estas preguntas y muchas otras las pueden formular para generar el análisis de riesgo para su empresa, asegurando realmente un resultado positivo. Lo mismo pueden hacer con otros actores de la cadena de suministro, como son las líneas transportistas terrestres, los forwarders, administradores de anexo 24 o anexo 31, para el caso de las empresas CIMEX, entre otros actores de la cadena de suministro que ustedes mismos van a poder determinar e identificar. El segundo punto que vamos a compartir en este mismo tema es la implementación de los procesos para aumentar precisamente la eficiencia en las empresas. El objetivo de este punto es muy claro, es darles a conocer las opciones que tienen para agilizar el paso de sus mercancías por la aduana de Manzanillo. Creo que ese es un punto muy importante, a los cuales todos debemos de conocer, debemos de dominar por parte de sus empresas de logística y tráfico y sus agentes aduanales. En tema de pirámide, de esta manera simplificamos dichas operaciones de manera general. Cabe mencionar que en Cabrera Llamas nos especializamos en crear para nuestros clientes soluciones, así aumentando y optimizando en su logística y aprovechamiento de los diferentes mecanismos y programas de fomento industrial para que de esta manera sus empresas sean más competitivas, por lo cual esta información creemos que va a ser muy útil para ustedes. En algunos casos, en algunas empresas ya las conocen y ya se implementan, pero habrá muchas más donde inclusive la mayoría no las conocen. Muchas de estas veces, debido a que no en todas las ocasiones tienen la oportunidad de que su agente aduanal actual se los presente o que no puedan ir al puerto de Manzanillo a atenderlas y a conocerlas. Iniciamos con el despacho express o los preavisos. Son servicios que otorgan algunos recintos fiscalizados para la entrega de carga y despacho de esta misma el mismo día en que se genera la programación. Esto mediante la gestión del agente aduanal. Estos beneficios se aplican para mercancías con previo reconocimiento o sin mediante la operación de un mecanismo que asegure la validez de la información para su declaración del pedimento. El segundo tema es el proceso de previo origen. Este servicio, que también en Cabrera Llamas lo ofertamos, es para efectos de realizar el previo reconocimiento de las mercancías en las instalaciones de su proveedor en China, por ejemplo. Esto durante el proceso de carga en el área de embarques de sus vendors o de sus proveedores. El objetivo de esta certificación, de este proceso, de este servicio, es asegurar que las mercancías, cuando arriben al puerto de Manzanillo, se despachen en un promedio de 36 horas, tomando en cuenta el momento en el que el contenedor es descargado del buque y es registrado en el sistema del recinto fiscalizado, que comúnmente se le llama cuando toca piso. El siguiente esquema es la marca de calidad. La marca de calidad es un sistema generado por la Administración Portuaria de Manzanillo, en conjunto con la industria manufacturera para la exportación en su sede occidente, INDEX, con el objetivo específico de disminuir el tiempo en el despacho. Para esto, se debe contar con un preregistro de empresa y cumplir con los requisitos operativos en los lineamientos marcados por la propia API. Esta certificación local en el puerto de Manzanillo se menciona por algunos inclusive como la antesala a lo que en el 2018 se publicó en las Reglas Generales de Comercio Exterior como despacho anticipado. Este modelo de despacho de mercancías se ejecuta sin reconocimiento previo de las mercancías. Esto para proveedores confiables o con previo reconocimiento en origen o inclusive con la certificación de revisión de origen, como lo vimos en las dos láminas anteriores. Es una mezcla operativa entre los diferentes beneficios.
El siguiente esquema a darles a conocer es la certificación de revisión de origen. Esta es una certificación por la autoridad aduanera en México, donde no se practica el previo reconocimiento de las mercancías. Esto al arribo de los contenedores al puerto de Manzanillo. Y se genera identificando la confiabilidad de los proveedores o mediante el proceso del previo de origen también. La diferencia aquí, para que todos lo identifiquemos contra el previo de origen, es de que existen reglas para efectos de esta certificación de comercio exterior específicas que otorgan beneficios a quienes cuenten con esta, como rectificar datos en los campos del pedimento adicionales a los ordinarios indicados en los artículos y en las reglas, así como ajustes a las diferencias en declaraciones de mercancías posteriores al despacho, donde también se detecta que en su área de recibos existe una discrepancia. El objetivo de este mecanismo es asegurar que las mercancías, cuando arriben al puerto de Manzanillo, también se despachen en un promedio de 36 horas, tomando en cuenta el momento en el que el contenedor, de igual manera, es descargado del buque y es registrado en el recinto fiscalizado donde toca piso el contenedor. En la siguiente lámina estamos viendo empresas certificadas y agente aduanal certificado. Aquí es muy importante esta lámina debido a que no nada más vamos a tocar el tema de beneficios que ustedes como empresas certificadas, en su caso, ya conocen, sino los casos que como agente aduanal certificado podemos también otorgar. En este punto, para el caso de empresas certificadas, específicamente en este puerto de Manzanillo, se cuenta con beneficios como aviso de servicio extraordinario. En lugar de solicitud de servicio ordinario, únicamente se da aviso para esas empresas. También tienen preferencia en la plataforma de reconocimientos aduaneros, donde la autoridad aduanera revisa las mercancías de estas con preferencia a otras. También se cuentan con carriles exclusivos, llamados rápidos, para la modulación de pedimentos mediante el dólar. Cabe mencionar que para este puerto, y apoyados en nuestro caso como agente aduanal en la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, se encuentra en la mesa de trabajo en conjunto con la comunidad portuaria el proyecto para otorgar beneficios a aquellos agentes aduanales que cuenten con una certificación OEA, certificación con la que Cabrera Llamas actualmente contamos. Entre estos beneficios, los más destacados, que vale la pena comentar que aún no han sido aprobados, pero ya están en base a las últimas revisiones por parte de esta mesa, ya están en la última línea de revisión, es para las prioridades en recintos fiscalizados. ¿Cómo vamos a apoyar de esta manera? Para agentes aduanales certificados, nos van a dar el beneficio de la segregación de contenedores por separado. Otro beneficio es la cita de maniobras con horarios abiertos. Hoy en día, como sabemos algunos, las citas se dan en base a la disponibilidad, en base a un itinerario que tienen cada uno de los recintos fiscalizados, lo cual está acotado a los tiempos que elaboran estas empresas, generalmente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Otro es el tema de descuentos en costos de maniobras. Vale la pena este punto, que es el que va a salir muy raspado respecto al tema de acuerdo con el recinto fiscalizado, pero ya también está en la mesa, lo cual son beneficios que enteramente van a trasladarse a nuestros clientes. Las facilidades con aduana es el habilitar un módulo para la modulación de DOGAs de los pedimentos mediante el documento DOGA, también en carriles exclusivos. La disminución del porcentaje de revisión de reconocimiento aduanero. Es decir, si hoy en día el agente aduanal cuenta con un 90 o un 95% de salvamiento libre, pues aún se pretende que tengan beneficios adicionales. Las facilidades también para solicitar a los agentes aduanales OEA servicios extraordinarios ante la aduana. Aún el importador y el exportador no sea certificado OEA, que es un beneficio para las empresas que operan just in time y tienen la necesidad de que sus mercancías sean despachadas y entregadas a brevedad.
En cuanto a beneficios con las empresas navieras, se otorgan prioridades en revalidaciones y en atención al cliente. Como muchos sabemos, en los casos donde el servicio de transporte terrestre ya está incluido en el BL, en la modalidad llamada liner, hay ocasiones donde las líneas navieras te colocan transporte hasta 72 horas después de cuando se hace la solicitud de la unidad. Entonces también por este lado va a haber varios puntos muy importantes que van a poder revisar ahí con el tema de la AMANAC, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. Todo lo anterior, como comentaba, es beneficio directo para nuestros clientes. Hablando del tema de ahorros, no nada más el tema de tiempos, que es algo muy importante que ustedes conozcan, es que en el ahorros para el proceso logístico operativo, los importadores y exportadores pueden tener significativa disminución de estos en cuanto a maniobras dentro del puerto. En esta tabla que estamos viendo, vemos que el operar sin previo reconocimiento mediante los procesos y certificaciones indicadas en las láminas anteriores, se pueden ahorrar hasta un 39.70% del costo directo de las maniobras. En este punto, ustedes solo tendrán que multiplicar esta cantidad por la cantidad de contenedores o cargas consolidadas que actualmente operan vía su empresa. En este caso, tenemos donde Cabrera Llamas, en algún momento presentamos un proyecto para una empresa donde por su cantidad de operaciones tenía un ahorro de hasta 2.5 millones de pesos al año. Entonces, es algo muy significativo que es muy atractivo hoy en día por tema de baja de costos y la competitividad de sus empresas. Entonces, si le llevan estos números a su director de logística, de aduana o director de planta, pues bueno, ya creo que todos sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Por lo anteriormente presentado a ustedes en cuanto a proyectos, debemos de conocer y saber que en Cabrera Llamas y las empresas filiales del grupo Llamas, podemos alinear en conjunto estas tácticas, procesos y certificaciones con beneficios de tiempos y costos que harán que sus empresas sean más competitivas y crezcan de manera exponencial ahora bajo estas situaciones, inclusive de crisis económica que se estima se presente. Por último, la pregunta que hacemos, ¿qué harás tú? Tú como gerente de logística, gerente de tráfico, director de empresa. Y esto no es solo ni únicamente para atender la situación actual del COVID, sino también para atender las situaciones imprevistas que pueden ocurrir en cualquier momento. En ese entorno tan cambiante, definitivamente. En conclusión, para este cuarto módulo del seminario, en Cabrera Llamas y Grupo Prasat, con nuestras especializaciones y experiencia, podemos crear soluciones en conjunto para ustedes y para el beneficio de sus empresas. Agradezco el tiempo y la atención de todos los participantes, esperando que esta información sea de utilidad. También agradezco al Grupo Prasat y Grupo Llamas por el espacio y tiempo. ¿De acuerdo? En dado caso que tengan alguna pregunta, duda, con todo gusto a continuación las vamos a abrir el espacio. Y si tienen inclusive casos específicos donde ustedes necesitan o crean que requiera más tiempo, con todo gusto nuestros representantes puedan contactarlos y apoyarlos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, licenciado Alejandro. Vamos a dar un espacio para las preguntas que tenga el auditorio. Si gustan, en el chat pueden escribir sus preguntas de la ponencia o hacia nuestro ponente. Vamos a dar unos minutitos para que nos puedan compartir alguna pregunta. Ahorita hicieron una pregunta, ¿nos pueden compartir esta presentación? Sí, en los próximos días vamos a compartirles la presentación para que cuenten con ella. Vamos a dar unos minutos. Creo que al parecer no hay ninguna pregunta.
Ok. En redes sociales nos compartieron cuáles son los tiempos de despacho, ahora considerando maniobras de previo, arribos, etc. ¿Cuál? Claro, con gusto. Actualmente, cuando el procedimiento de despacho a la importación conlleva el realizar el previo reconocimiento, dependiendo del tipo de reconocimiento aduanero que se le practica por parte del agente aduanal, es los tiempos que están desfasados. Es decir, en los tipos de previo ocular, donde únicamente se abren las puertas del contenedor y se verifican las mercancías y números de identificación a los que se tiene acceso en ese momento, hemos tenido casos donde al día siguiente se han posicionado los contenedores, inclusive 2 días. En el caso de los previos reconocimientos, donde las mercancías conllevan una revisión completa, donde se tiene que desconsolidar y consolidar completamente el contenedor, comúnmente llamado DESICON. En estos casos tenemos registros donde hasta 4 o 5 días se han llevado a cabo, principalmente en las semanas anteriores, específicamente en una terminal, donde tuvo un proyecto por cambio de negociación con la línea naviera y pues obviamente tuvo esa saturación. Entonces es muy importante que sí se consideren esos esquemas para su planeación del despacho. Y debemos de conocer y entender todos nosotros que esas programaciones y la asignación de citas las hace directamente el recinto fiscalizado. Y algo muy importante, que no sé si sus agentes aduanales les han comentado, en cada una de las empresas y recintos fiscalizados que están operando en el puerto de Manzanillo, tienen sus tarifas y condiciones del servicio publicados en sus páginas web. En la mayoría de los casos de estos recintos fiscalizados, tienen ellos la facilidad de dar hasta 48 horas después la asignación de algún servicio, sea para previo o para despacho, sin que esto implique alguna responsabilidad en cuanto a costo para ese recinto fiscalizado. Y les doy un ejemplo. Si una mercancía llega el día sábado en el buque llegó igual el sábado por la mañana y el contenedor tocó piso el día sábado a las 11 de la noche, para efectos de que la revisión y programación por parte del agente aduanal se haga el día lunes, ahí ya van contando 2 días que se cuentan para efectos de los 7 días libres de almacenaje. ¿Por qué? Porque entró y se registró antes de las 12 de la noche del día domingo. Entonces ahí ya contamos el día sábado como 1 y el día domingo como 2. Entonces si la programación se hace el lunes 3 y se da espacios de programación hasta el día miércoles, sin que esto genere, repito, alguna responsabilidad para el recinto fiscalizado, ahí ya fueron otros 5 o 6 días, simplemente para hacer el previo. Entonces, para efectos del tema del despacho, se tiene que hacer lo mismo, se tiene que programar una vez que se concluye ese previo, programar el despacho. Entonces, surte los mismos efectos, se tiene hasta 48 horas para que se otorguen los servicios sin responsabilidad para los recintos. Hemos tenido casos donde, y ya se ha reportado y se subió esta información a la mesa de trabajo de la comunidad portuaria, donde hay casos que esos tiempos se alargan hasta 7 u 8 días, generando 1, 2 días de almacenaje en un proceso estándar. Por eso es tan importante que en los casos que no se puedan evitar los previos reconocimientos, se hagan todas las medidas en cuanto a captura de pedimentos, revalidaciones con leyes navieras, para efectos de poder dar preavisos o determinar qué esquema, que de los que ahora inclusive presentamos, pueden sus empresas otorgar. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta de Mari González. En tu opinión, ¿cómo consideras los cobros por maniobras en puerto y cómo podemos utilizar estos costos? Bueno, en cuanto a costos, los costos están autorizados mediante el contrato de cada uno de los recintos fiscalizados con la administración portuaria, en este caso de Manzanillo, la cual a su vez están autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a que son empresas con servicios concesionados.
Debido a la inversión que hacen estos recintos fiscalizados, con contratos inclusive de hasta 20 años, y debido a la competitividad entre los recintos fiscalizados, porque inclusive vale la pena comentar que hay unos recintos que cobran un poco más, un poco menos respecto a la base general. Nosotros tenemos inclusive, donde también podemos compartirles, un promedio de costo general por cada uno de los servicios que prestan los recintos fiscalizados. En mi opinión, creo que los servicios respecto a otros puertos, digo, tomando en consideración y equiparando el servicio con otros puertos en México, están dentro del estándar. Entendemos que el impacto general es muy alto para las empresas, el tema de maniobras, más sin embargo, por eso, en esos casos, siempre solicitamos e invitamos a los clientes en adoptar una de estas medidas para que las maniobras sean disminuidas considerablemente, considerando el tema del previo reconocimiento. Entonces, vale mucho la pena que sí consideremos y ustedes consideren cómo podemos mejorar y disminuir esos costos. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta de Susana Lozoya. Buen día, Alex. Ya tenemos con los despachos en Manzanillo más de un año. Ya saben bien cómo nos embarcan en China. ¿Somos candidatos para la certificación? ¿Qué tal, Susana? Deberíamos realizar para esto en qué esquema de los que acabamos de presentar pudiera entrar tu empresa, Susana. En este caso necesitamos realizar análisis de riesgo y confiabilidad básicamente de tus proveedores para efecto de que puedas ser candidata a este esquema. Algo muy importante, como tú comentas, es de que durante el periodo de un año no has tenido casos de diferencia de mercancías, lo cual ya de entrada nos ayuda a identificarlo como proveedor confiable. También necesitamos realizar un checklist junto contigo y poder verificar el riesgo que podríamos tener ambas partes, en el caso del agente aduanal y tu empresa, en caso que no tengas o no cuentes con una certificación, como en el ejemplo de la certificación. Pero con todo gusto lo podemos analizar. Muy bien, tenemos otra pregunta. María del Rayo Mora pregunta, en caso de que toque reconocimiento aduanero, ¿está llevando más tiempo la autoridad aduanera a revisar la mercancía? La respuesta es sí. La autoridad aduanera, desde los administradores anteriores que han estado operando y administrando la aduana, se han comprometido o tratado de comprometer en que todos los razonamientos no lleven más de 3 horas. Más sin embargo, hoy en día, como comentábamos en el tema del proceso de ingresar a un recinto fiscalizado, usualmente por el tema de sana distancia, no tienen la misma capacidad de atender todo el total de reconocimientos, por lo que en muchos casos sí se ha aumentado los tiempos. También vale la pena comentar el tema del tipo de mercancía, porque hay mercancías que son segregadas y por el tipo de análisis o identificación que debe ser el verificador aduanal, puede llevar más tiempo. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Francisco Herrera pregunta, ¿cómo puedo seleccionar a qué almacén depositen el contenedor de carga? En este caso, como empresa, en primera mano no podrías determinar esto. ¿Por qué? Las operadoras y los recintos fiscalizados, en este caso en Manzanillo, que principalmente son 4, en el caso de manejo de contenedores, estas hacen directamente las negociaciones con la línea naviera. Entonces, por ejemplo, Maersk o Hapag-Lloyd o alguna otra línea naviera hacen un contrato de descarga de contenedor hacia cada una de estas operadoras, por lo que ellos son quien decide a qué operadora van a llegar. Inclusive también vale la pena comentarlo, que hay operadoras muy grandes como MSC o ONE, llegan a más de una operadora por la cantidad de buques que operan de manera regular. Lo que tú sí puedes determinar en este caso es revisar con tu freight forwarder o línea naviera a qué operadora llega. Porque hay definitivamente en Manzanillo, incluso lo vimos en alguna de las gráficas, donde operadoras tienen mayor volumen que otro, obviamente por su capacidad instalada, pero esto también ayuda a que si se utilizan las que no tienen tanto flujo de carga,
pudiera hacer más rápido algunos servicios. Muchas gracias. Al parecer ya no hay más preguntas. Agradecemos su colaboración en licenciado sus palabras, su visión para con la industria en esta situación que estamos viviendo. Agradecemos también a Grupo Prasad y Grupo Llamas por este espacio para profundizar en temas que estamos viviendo. Adicional, agradecemos a todas las personas que se conectaron desde los diferentes lugares. Muchas gracias por su participación. Para concluir este gran seminario, les comparto que tendremos un panel de discusión el próximo jueves 18 con el tema Implementaciones tácticas en comercio exterior post-COVID. No se lo pierdan, es el jueves a la misma hora, 11 de la mañana. Si ustedes ya se inscribieron a cualquiera de nuestras ponencias, automáticamente van a recibir esta invitación. Adicional a esto, también les queremos anunciar que próximamente estaremos lanzando un seminario o un módulo que se hablará de TEMEC. Entonces, próximamente, la próxima semana les estaremos dando fecha y horario para que también se puedan inscribir. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Gracias.